Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida en nombre de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de continuar y presentar a nuestro speaker, quiero darles algunas recomendaciones para que sea correcto el desarrollo de este webinar. En primer lugar, vamos a agradecer a todos los asistentes que silencien sus micrófonos y, si es posible, también apagar sus cámaras por el momento. Al finalizar la presentación tendremos un espacio de 10 a 15 minutos para preguntas. Y para realizar las preguntas podríamos levantar la mano, que hay un icono que dice Raise Hand o levantar mano, o cuando termine la exposición vamos a escribirlas en el chat, en el caso de que no encuentren el icono. Ahora vamos a darle la bienvenida a Gastón Vega Vallejo, quien es administrador de empresas, cuenta con un MBA de la Universidad de Rochester en Nueva York, una especialización en economía de la Universidad de Basilea, Suiza. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en el área de estrategia, innovación y nuevos negocios para multinacionales como Siemens, ABB, entre otras. Actualmente es CEO de Avanzo Fintech, su propia empresa, y se desempeña además como docente en la Pontificia Universidad Javeriana, en Colombia, una de nuestras escuelas socias. Le damos la palabra para que pueda exponer sobre acelerando la innovación a partir del COVID-19. Muchas gracias. Adelante, Gastón. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a los compañeros de la universidad en Perú que pues tuvieron esta iniciativa, y gracias, como decías tú, a las otras personas que se sumaron a este webinar. Solamente una pregunta antes de empezar. ¿Me ayudas que la pantalla creo que está bloqueada para poder bajar la presentación, o me equivoco? No, solamente tendrías que poder moverla tú. Ok. Listo, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. Comencemos. Básicamente yo quería transmitirles unas cuantas, digamos, aprendizajes que hemos venido trabajando desde que este COVID nos tomó, llamémoslo, un poco desapercibidos, y quería conectarlo al final de cuentas con el mundo de la innovación. El mensaje que deberíamos llevarnos todos al culminar este webinar es cómo esta crisis al final puede convertirse en una oportunidad. Vamos a hablar, llamémoslo, de un término que al final, cuando estaba terminando de diseñar la presentación, llamé la curva del COVID-Novation. Y básicamente lo que quiero transmitirles aquí es que, así como estamos tratando de aplanar la curva del COVID, quisiera que al final, o desde ya, ojalá, pudiéramos empezar a extrapolar o disparar de manera exponencial la curva de la innovación gracias a estos impactos que nos está dando el COVID. Y para esto he preparado la siguiente agenda, que digamos que la idea es que nos haga todo un recorrido sobre cómo podríamos llegar a tener esa curva del COVID-Novation. El primer capítulo, o el primer tema que quisiera compartir con ustedes, es algo que he denominado Durmiendo con el enemigo. Después vamos a hablar un poco sobre asimilar una nueva realidad, la realidad que estamos viviendo en este momento, la potencia del miedo. Después vamos a hablar un poco del impacto que se está viendo y que veremos por industria, las diferentes industrias.
Vamos a avanzar al tema de la renovación estratégica. Ahora o nunca lo he denominado. Voy a contarles un poco algunos casos de éxito que ya estamos empezando a ver con tan solo 2 o 3 semanas de que nos empezaron a aislar acá en América Latina. Y después, finalmente, cómo podremos alcanzar todo esto, pero a través de líderes, verdaderos líderes en tiempos del COVID. Bueno, empecemos con este primer capítulo, esta primera temporada de esta miniserie que he denominado Durmiendo con el Enemigo. Lo primero que quiero contarles es que, pues ustedes ya lo saben, pero quiero empezar desde ahí, y es que estamos durmiendo con el enemigo. Esto no es nada nuevo. La historia de las pandemias tienen miles de años, desde la época de la peste antonina. Este artículo precisamente lo publicaron ayer en un diario de negocios acá en Colombia que se llama La República, y hablaba de la peste antonina en el año 165 después de Cristo, que al parecer mató 5 millones de personas. Y así sucesivamente vamos haciendo un tránsito por las diferentes pestes. Algunas, como la peste española, calculan que dejó más de 50 millones de muertos, hasta lo que hoy en día estamos viendo con el COVID, donde ayer calculaban que a nivel mundial han fallecido unas 69.000 personas. Para no ir muy lejos, el caso Colombia. Aquí encontré un artículo de un prestigioso periódico colombiano que se llama El Tiempo, y nos muestra cómo en ese momento, cuando se vivió en 1918 la gripe española, tuvimos 871 bogotanos que fallecieron por causa de esta peste. Entonces, eso es como un poco un abrebocas a algo que ustedes obviamente ya han escuchado en los medios, y es que esto no es nuevo, pero sí quería detenerme un momento en otras cifras importantes que encontré. Incluso este, que fue el reporte más completo que encontré de la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera está actualizado, es del año 2016-2017, y dice que de enfermedades del corazón fallecieron 15 millones de personas. De enfermedades del pulmón, vías respiratorias, tráquea y bronquios, 8 millones. De Alzheimer, 2 millones. Diabetes, 2 millones. Accidentes de tráfico, que no sé por qué lo ponen acá, pero en todas las estadísticas que encontré de muertes por enfermedades la incluyen, y fallecieron 1.8 millones. De diarreas, 1.8 millones. De tuberculosis, 1.7 millones. De cáncer 1.2 millones, de malaria 1.2 millones y de VIH 750.000. Resalté en este slide algunas en rojo porque enfermedades respiratorias, pulmón, etcétera, son en muchos casos muy similares. Otro tipo de gripas que pueden asemejarse un poco al COVID en algunos casos. La tuberculosis, que creo que para muchos de nosotros es sorprendente que todavía exista en algunos lugares del mundo y que mate 1.7 millones de personas al año, la malaria 1.2. Adicionalmente, quise traer otras causas de muerte que me parecieron relevantes. De hambre mueren 6.3 millones de personas por año. Y se calcula que 8.500 niños mueren de hambre al día. Cigarrillo mata 7 millones de personas, pero me llamó mucho la atención un dato, y es que adicionalmente hay 1.2 millones de personas que mueren de manera pasiva por el humo del vecino. De alcohol mueren 3 millones y de suicidios 750.000. Traje estos datos y por eso denominé este capítulo Durmiendo con el Enemigo, no como para decir que no es importante lo que estamos viviendo, no como para, digamos, resaltar un término que se ha vuelto famoso últimamente, y es que el COVID es una gripa más, solo que con un super community manager. No, no es para esto, pero sí me deja un par de lecciones, y son las que quiero poner acá a continuación, cerrando este primer capítulo.
y es que obviamente las pandemias son terriblemente agresivas y hay que enfrentarlas con absoluta severidad, como lo estamos haciendo en la mayoría de los países. Además, porque en la medida que tome más ventaja, pues será más difícil y causará más daños. Eso está claro y quiero dejar eso completamente contundente sobre la mesa. No es que esté minimizando el impacto de esto, pero sí empiezo a pensar una serie de cosas de la psicología humana cuando veo estas cifras, cuando veo que mueren 8.500 niños al día de hambre, que son 6.3 millones, o que al final de cuentas uno, por el solo hecho de que le estén fumando al lado, podrían estar muriendo 1.2 millones de personas. Y es que aquí sí está pasando algo diferente. Y lo que está pasando diferente es que estamos enfrentando una de tantas causas de muerte, pero que es la primera vez que tenemos la certeza de que atenta contra nosotros o contra nuestros seres queridos. Es la primera vez que entonces ahí sí nos estamos viendo como que, esto también puede ser conmigo. No solamente como lo veíamos con otras enfermedades que, bueno, eso puede que me pase o puede que le pase al vecino, pero no me va a pasar a mí. En este caso, como sabemos que sí nos puede pasar, ahí sí entramos un poco como en estado de alerta, ¿no? Y que si tenemos eso en mente y que si aprendemos esta primera lección, seríamos tremendamente mediocres como sociedad si no cambiamos nuestras conductas una vez superemos esta crisis. Seríamos, creo yo, terribles si no nos damos cuenta de que están pasando muchas otras cosas muy graves en nuestra sociedad, quizás muchísimo más fáciles de detener como el coronavirus, pero que por el hecho de que no me toquen a mí no quiere decir que yo no tenga que hacer algo al respecto, ¿vale? Y todos tenemos una forma de hacerlo. La mía es a través de la docencia y a través de la innovación con propósito social. Ya les contaré algo de eso. Pero los invito a lo largo de esta charla a que piensen también cuál es ese propósito de ustedes, ¿vale? Entonces, empiezo con este primer capítulo que se llamaba Durmiendo con el enemigo, para que tengamos claro cuál es el punto de partida. Ahora, ese enemigo despertó, ese enemigo finalmente le vimos la cara y como muchos otros que vimos que siguen dormidos, ojalá empecemos a enfrentarlos, como les decía ahorita, y estamos entrando a un mundo de asimilar una nueva realidad, que yo creo que todavía no lo hemos asimilado, estamos en shock. Y ese shock lo estamos enfrentando de muchas maneras. Hay un gran autor que les recomiendo, apellido Katz, que publica en el New York Times, es profesor de ciencias en la Universidad de Yale en los Estados Unidos, es uno de los grandes escritores en temas de salud, y él dice que el mundo está enfrentando esta crisis con dos tipos de intervenciones, una intervención horizontal y unas intervenciones verticales. Las intervenciones horizontales básicamente son las que hizo Estados Unidos e Inglaterra, que dijeron, esto no es conmigo, a mí no me importa, pues yo creo que al final de cuentas, pues nuestro sistema de salud reaccionará y después cuando fueron a ver, pasó algo pues terrible, colapsaron y empezaron a aplicarla a lo largo de toda la sociedad. Entonces ahí es donde vemos que decidieron que toda la sociedad debe aislarse, que todos tenemos que ir a teletrabajo, que todos tenemos que ir a homeschooling, que todos tenemos que entrar a un mundo acelerado de hiperdigitalización, que hay que dar subsidios, que hay que ayudarle a la gente con créditos y algunas otras. Pero este autor dice que hay una tercera vía, que no es el no hacer nada, que no es la intervención horizontal, sino que hay que empezar a hacer intervenciones verticales, porque de lo contrario, pues la economía y la sociedad tampoco resistiría otros 3 meses en aislamiento. Cosa que, repito, no es que esté en contra y creo que lo que hemos venido haciendo está bien, solamente que al igual que este autor, comparto que tenemos que empezar a especializarnos un poco más y a pulir mucho más las medidas para hacer intervenciones verticales. ¿Qué son intervenciones verticales? Son pruebas masivas a todo el mundo, como en Corea, donde puedan, van y tocan poblaciones y revisan de verdad.
cuál es el grado de contagio que existe para poder aislar a las personas que verdaderamente están enfermas. No simplemente encerrando a todo el mundo, sino tratando de encontrar los focos de contagio, principalmente para llegarle a los adultos mayores, para llegarle a los niños. Pero ¿qué pasa si los aíslas? Porque dices, bueno, y acá igual ya están aislados. No del todo, ¿no? Porque como acá entonces es para todo el mundo, pues igual que vaya al supermercado y haga sus compras. Y resulta que justo el tipo mayor es el que no sabe y va sin tapabocas y va muy tranquilo por ahí y llega al supermercado porque cree que en esos 10 minutos no le va a pasar nada y precisamente ahí es donde podría haber un caso muy delicado. Entonces, ellos precisamente lo que están proponiendo es a ese tipo de población intervenirla de manera mucho más eficiente, pero no saco nada aislando a una persona mayor sin tener cómo ir a una clínica el día que se enferme o cómo tener telemedicina 24/7. Entonces, esas son intervenciones verticales, telemedicina 24/7, logística, para que con buena preparación puedan llevar a una persona a la clínica si se sospecha que está enfermo. Obviamente seguir adecuando el sistema hospitalario y solo utilizarlo si ya es el caso extremo, ¿no? Capacitar más médicos e intervención en proyectos. Por ejemplo, en otras economías como Australia, empiezan a hacer un esfuerzo grandísimo para que una vez medio se abra la economía, se pueda ir a hacer proyectos de gran escala en infraestructura, en vías, en autopistas, para reactivar la economía. Esas son intervenciones verticales, ¿vale? Y hasta ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias son, por ejemplo, que hasta ahora estamos viendo tristemente una quiebra masiva de pymes. Sí, las pequeñas y medianas empresas no están resistiendo este golpe. Estoy escuchando incluso grandes empresarios del país diciendo que ellos, a pesar de que son los más grandes, la caja les alcanzaría para 3 meses, pues ¿qué se puede esperar de muchos que básicamente viven de lo que producen ese mes? Sin contar con que estamos en una economía altamente informalizada, ¿no? En Estados Unidos, por primera vez, se tocó un nivel del 20% de desempleo. Ni siquiera en las crisis de las últimas, del 2008, se acercaron a estos dígitos. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta gente que finalmente tiene que salir a vender su aguacate en la mitad de la calle para poder comer? Estamos viendo, por ejemplo, en China, te metes en Google y lo primero que encuentras a través de esta crisis es que se dispararon el número de divorcios. Información, porque no lograron convivir en pareja juntos los 2 meses que tuvieron que encerrarse. Un tema que me parece que es crítico y lo voy a tocar más adelante, y es que si ya estábamos viviendo niños conectados, ¿qué va a pasar ahora que nosotros mismos los estamos obligando a conectarse más para recibir sus clases? Estamos viendo aumento en los índices de alcoholismo, estamos viendo aumento en las crisis en los hogares. Ayer hablaban que se habían disparado tan solo en Colombia en un 80%. O sea, esa mezcla, estás encerrado con alcohol y de verdad que hay ansiedad en las parejas, pues empieza a haber violencia intrafamiliar. Estamos viendo un abandono masivo de animales porque la gente por desinformación está dejando los pobres animales botados. Entonces, claramente no estamos todavía siendo altamente efectivos con estas intervenciones horizontales y por eso vale la pena poner sobre la mesa una intervención vertical, ¿vale? ¿Por qué? Porque de todas maneras, así estemos haciendo una buena adaptación al teletrabajo, una buena adaptación al homeschooling, y ahora lo pongo en verde, dirán por qué estaba en rojo y está en verde, porque estas son las positivas. Adaptación al deporte en casa, estamos reconociendo la necesidad de socializar. Y aquí, por ejemplo, leía en otro artículo algo muy interesante y era, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la película El Náufrago, cuando Tom Hanks dice que prácticamente sobrevivió porque tomó una pelotica de voleibol que se llamaba pues marca Wilson y le puso Wilson, y con Wilson pues convivió durante todo el tiempo que estuvo abandonado en una isla, ¿no? Y esa es un poco como la reflexión que los seres humanos estamos empezando a notar en este momento, y es la importancia de socializar, de nuestras interconexiones con los otros seres humanos.
Estamos empezando a ver una modesta solidaridad. Hay muchos que es más lo que hablan que lo que hacen, algunos sectores, algunos gobiernos inclusive promulgan muchas cosas, pero en realidad pues no están haciendo tan asertivos. Que doy subsidios, pero ¿cómo llego al subsidio? Que presto dinero, pero ¿cómo llego a pedir ese crédito prestado si los bancos de segundo piso se lo bajan a los bancos de primer piso y el banco de primer piso al final de cuentas no quiere prestar ese dinero para no verse más adelante en un tema de una crisis? O sea que al final, digamos que el mensaje que les quiero transmitir es que tan solo estamos empezando a absorber este golpe, como cuando sale el boxeador al ring y recibe el primer golpe y está todavía un poco groggy. Creo que apenas estamos ahí, pero de ahí sigue, llamémoslo, el tercer capítulo, y es el tema del miedo. Estamos empezando a sentir miedo, ¿no? Y lo pongo en verde. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo pone en verde? ¿Qué tiene que ver un tema de miedo acá en esta presentación donde el miedo debería estar arriba en el mundo rojo? Pues no. Y el tercer capítulo del que quiero conversar es la potencia del miedo, ¿vale? Y por eso lo ponía en verde y ya les voy a contar por qué. Porque para mí el problema es que seguimos estando en estado de negación. Y aquí debo comentarles que este capítulo ya digamos que es la evolución de todo lo que llamábamos durmiendo con el enemigo, y es algo con que hemos vivido siempre, las pestes, este estado de shock que les acabo de explicar, donde estamos tratando ahí de reaccionar del puño que nos están metiendo en el ring de boxeo, entrando al miedo para esta transformación. Lo trabajé con una colega psicóloga, Marcela Núñez, quien sabe mucho de estos temas, y sacamos unas conclusiones muy interesantes de qué es lo que sigue después de este shock que estamos recibiendo, ¿vale? Y por eso lo titulo La potencia del miedo y por qué tenemos que salir de este estado de negación, de creernos supermanes y que pues rápidamente esto va a pasar y yo simplemente conectado por internet puedo solucionar todo. Y digo que estamos en negación y por eso quería compartir con ustedes un poco esta imagen que encontré, que creo que habla mucho de lo que estamos viviendo. Como podrán ver ahí, todos estamos ahogándonos, pero no, es más importante de alguna manera estar hiperconectados y estar de alguna manera como documentando lo que estamos viviendo, hasta nuestras emociones, que entender incluso nuestra fragilidad y que, como en la película Titanic, nos congelamos y nos vamos a hundir si no empezamos a tomar medidas. ¿Ok? Entonces, estamos en estado de negación todavía. Y el estado de negación, como les decía, si le damos una mirada psicológica al tema, pues no es extraño. El ser humano es el animal con mayor capacidad de negación. Cuando ustedes ven otras razas, otros animales, cuando están ante el peligro, inmediatamente saben que tienen miedo y atacan y tienen un comportamiento diferente. El ser humano no. Entonces, tenemos que entender de una vez por todas que el COVID nos está dando el golpe más grande que hayamos vivido desde la gripe española. Quizás lo único que lo supera fue la Segunda Guerra Mundial. Pero ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial habíamos visto que algo hubiera conseguido encerrar a toda la humanidad. Porque seguramente en la Segunda Guerra Mundial, pues, algunos países estaban supremamente mal, pero había otros que no estaban tan mal, estaban prestando plata o estaban produciendo armas y su economía seguía creciendo. Entonces no se veían afectados. Esta es la primera vez en los últimos 100 años que sucede algo donde al final de cuentas logran encerrarnos a todos y ponernos en este estado de shock y negación, que es donde me encuentro en este punto de mi exposición. Por lo tanto, es innegable que ni el mundo ni nosotros volveremos a hacer lo mismo. Por lo tanto, querer tapar el sol con un dedo y creer que pues rápidamente pues yo me adapto y cambié las cosas,
creo que requiere una reflexión un poco más profunda. Y entonces ahora algunos dirán, bueno, pero yo pensé que venía aquí a escuchar una conversación sobre los negocios, sobre la innovación, y por qué llevamos tanto tiempo hablando sobre otras pandemias y ahora sobre algunas cosas buenas o malas que hacen los gobiernos y al final de cuentas sobre el miedo y la negación. Muy importante esto que voy a decir, y es muy importante porque aquí ya entramos en el mundo de los negocios y hay que tener en cuenta una cosa, y es que acuérdense de la definición de la propuesta de valor a los que nos gusta estudiar de literatura de negocios, o en mi caso, dictarla en el MBA o en algunas charlas de estrategia. La propuesta de valor es la forma como le transformamos el dolor en beneficios a otra persona. O sea, alguien hace ya un buen rato, cuando estaba pensando en cómo hacer un buen negocio, en dónde encontrar una buena oportunidad, ya había dicho que el secreto estaba en lo que él denominó propuesta de valor, y cuando le preguntas qué es propuesta de valor, no es más ni menos que transformar dolor en beneficio de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos al frente de un océano de oportunidades si entendemos y todos asimilamos ese dolor y empezamos a mostrar en realidad dónde están las oportunidades para que a mí se me alivie ese dolor o para aliviárselo a otra persona. Entonces, acá la invitación es, si queremos ya entrar en el mundo de nuevas oportunidades de negocios y nuevas propuestas de valor, aceptemos ya el dolor causado por el COVID y convirtámoslo en nuestra mayor fuente de innovación. Hay ejemplos de que esto ha sucedido. Incluso vuelve y juega, el primero me lo pasó Marcela, cuando me decía que había trabajado en la rehabilitación de quemados, y cómo la sorprendía el hecho de que el dolor en estas personas era la mayor manifestación de un ser que necesitaba estar despierto. Cuando tú estás quemado, tienes que estar despierto porque si no, literalmente te carcome lo que te está sucediendo. Hay otros ejemplos que incluso aparecen mucho en estas épocas de crisis, y es lo que tuvieron que vivir obviamente los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los convirtió en la comunidad más innovadora. Y eso es comprobable porque tienen el mayor número de premios Nobel per cápita en el mundo. Y a pesar de ser tan solo un país con 7 millones de habitantes, tienen el mayor número de empresas en el Nasdaq, que es una de las bolsas de Estados Unidos, después de Estados Unidos. Uno dice, pero ¿cómo? Pues esta gente no tiene 50, 60, 70 años, desde que estaban literalmente en la calle sin qué comer, y a qué horas han logrado conseguir todo eso. Pues muchos autores, incluso hay un libro fascinante sobre este tema que se llama The Startup Nation, que se los recomiendo, porque precisamente muestra cómo este sufrimiento que tuvieron que volver fue para ellos la base y la inspiración y el foco de toda esta innovación que han logrado hacer en estas pocas décadas. Entonces, una vez entendamos que el dolor es la fuente de nuestra propuesta de valor, empezamos a cambiar el chip y empezamos a encontrar esas propuestas de valor con una filosofía que me pareció también muy interesante, y es la filosofía del guerrero. Salir de este estado un poco de confort y entender que tenemos que afrontar esto ya superado el miedo. O sea, ya empezamos, miren cómo les hablaba de la curva del COVID-novation, donde empezábamos porque no sabíamos ni qué estaba pasando y esto no es nuevo, donde literalmente estábamos creyéndonos muy fuerte y que podíamos salir adelante sin que esto iba a pasar, básicamente. Esto va a pasar, entonces no importa. Pues resulta que acá la invitación es que encontremos propuestas de valor despertándolo desde el miedo y poniéndonos el sombrero del guerrero. ¿Cómo piensa un guerrero? Me llamó mucho la atención esa frase. El guerrero dice todos los días, hoy es un gran día para vivir o es un gran día para morir. Por lo tanto, es la primera lección para uno empezar a enfrentar todos estos retos que ya estamos viviendo, pero que a mi juicio solo comienzan sin miedo o quitándonos la piel del miedo, pero después de haberlo sentido por dentro, ¿vale?
Entonces, vamos recapitulando, ya vimos el tema de esto no es nuevo, estamos asimilando una nueva realidad, pero todavía estamos en shock, no queríamos ni siquiera entender que esto nos causa mucho miedo, y vemos la importancia de ese miedo para poder descubrir propuestas de valor. Ahora entremos un poco más en materia. ¿Qué está pasando entonces? Porque si queremos que este miedo hagamos esa curva donde venimos hasta ahora acá y en el caso de la innovación se dispare, o sea, acá en el caso de la innovación no queremos aplanar la curva, sino exponenciar la curva. Entonces, pues empecemos a entender, como le digo yo a todos mis colegas, cuando hacemos charlas de estrategia, hay que entender qué está pasando. Es lo primero que uno tiene que hacer, tomarle una foto a lo que ve alrededor del mundo de los negocios para entender yo también una foto de lo que está pasando con lo que yo puedo hacer por dentro como empresa y abordar esas propuestas de valor, que es donde obviamente encontraremos oportunidades. Entonces vamos a ver un poco qué está pasando en las industrias. Hay industrias que llamé más afortunadas, hay industrias que llamé parcialmente afortunadas y hay industrias que llamé menos afortunadas. Y ustedes dirán, no, esos no están afortunados, esos están fregados. No, no los quiero llamar así, porque les voy a mostrar más adelante cómo, a pesar de que algunos están en algunas industrias que otros lo llamarían en crisis, en quiebra, en colapso, están logrando reinventarse. Obviamente el reto para ellos va a ser mucho más grande que para las industrias que llamé más afortunadas, pero quiero tratarlos con ese término y no con industrias que están destruidas y en crisis, sino que son industrias que necesitan reinventarse aún más que las demás. Entonces, ¿cuáles son las más afortunadas? Encontramos las farmacéuticas, pues para nadie es un secreto, pues los hospitales empiezan a colapsar, la gente está prevenida, medicamentos que se acaban, o sea, al final la industria farmacéutica está pasando por un buen momento. Las droguerías también, obviamente, porque pues por ahí es su canal de distribución de las farmacéuticas. Las empresas de carga, aunque esas hay que mirarlas con lupa, porque hay algunas empresas de carga que transportan, ya veremos, productos importados de China, probablemente eso no les está yendo tan bien, pero las empresas de carga que están transportando artículos esenciales están pasando por un buen momento. La industria de los domicilios también, particularmente los domicilios que han descubierto en la tecnología la posibilidad de potencializarse, aunque a todos los domicilios les está yendo bien. Encontramos empresas de vigilancia, porque el mundo no puede quedar suelto, entonces las han dejado trabajar. Lo mismo que el aseo, porque alguien tiene que limpiar estos hospitales y estos centros de empresas esenciales. El entretenimiento digital está disparado, pues claro, estamos encerrados todos y estamos encontrando en nuestras casas nuevas formas de entretenernos. El comercio y el mercadeo digital son industrias que también claramente están viviendo un buen momento. Encontramos las telecomunicaciones, aunque las telecomunicaciones, ayer hablaba con un experto y me contaba que son industrias que viven de márgenes muy pequeños, por lo tanto vienen con una inercia de una infraestructura muy pesada, muy costosa. Entonces, pues obviamente si no puedes salir a la calle a vender algunos de los productos, llámese minutos, SIM cards y otros planes prepagados o nuevos clientes, pues también se están viendo afectados, pero claramente no serán probablemente muy golpeados, al contrario, tienen una gran oportunidad. Los servicios públicos, porque al final de cuentas estamos todos encerrados en nuestras casas y tenemos que seguir tomando agua, luz, gas, entonces pues ellos no van a ser muy afectados y más aún si el gobierno ha demostrado que en algunos casos los va a ayudar. Alimentos, obviamente, tenemos que seguir comiendo. Electrónicos. El otro día tuve la oportunidad de ir a un supermercado y en el segundo piso vendían electrónicos y me sorprendió ver la cantidad de gente que salía con televisores. Entonces, los electrónicos no se están viendo afectados. La educación tampoco. La educación está en un punto, yo diría, donde está llamado a dar unos cambios interesantes, pero claramente ahora más que nunca todos estamos
ávidos de educación. Es un gran momento para educarnos, por lo tanto, la educación no está mal. Fintechs, que ese es mi mundo, básicamente somos esa mezcla entre tecnología y banca que veníamos ahí como el perrito chiquito que nadie le para bolas. Estamos viviendo un momento interesante porque estamos llegando a lugares donde nadie más está llegando. Por ejemplo, el tema de las billeteras electrónicas está permitiendo que se le irriguen subsidios a una población que básicamente decíamos, bueno, yo le quiero dar mercado a esta gente, pero viven en un lugar apartado, ¿cómo hago? Y se dieron cuenta que hasta con algún celular, como lo llamamos acá, flecha, no inteligente, pues podían acceder a billeteras electrónicas y de esta manera obtener subsidios del gobierno. Entonces ahí tienen una gran oportunidad. Las fábricas de software, sobre todo aquellas que se están involucrando y en desarrollar inteligencia artificial e Internet de las cosas. Internet para monitorear todo lo que está pasando, ¿no? ¿Dónde nos estamos moviendo? ¿Dónde estamos comprando? Todo esto para reaccionar automáticamente a través de una máquina para una persona, todo comunicado por Internet. Sin duda, va a tener una oportunidad muy grande. Así salgamos rápido de esto, porque creo que el tiempo en que nos vamos a demorar en volver a recuperar esa confianza e interactuar, pues nos dará un rato para confiar un poco más en estas máquinas. Hay unas industrias que veo parcialmente afortunados. Repito, no me gusta decir desafortunados. Estos son parcialmente afortunados. El sector eléctrico, el sector textil, porque a pesar de que hoy escuchaba que están pidiendo ya ayudas del gobierno, vemos otros que se reinventaron rápidamente en abastecer la industria hospitalaria, todo lo que requieren los hospitales en este momento y lo están logrando hacer rápidamente y de pronto algunos no se están viendo tan golpeados, pero otros sí, por eso lo pongo en la mitad. Químicos que no estén relacionados con los farmacéuticos críticos que hablábamos en este momento. Consumo de otros bienes. La gente ahora no estará pensando en irse a comprar el último par de zapatos sabiendo que va a estar encerrado en su casa. Vivienda, complicado porque al final de cuentas, pues, hombre, yo vivo de un arriendo, de un apartamento que tengo, lo cual afecta obviamente la propiedad raíz. Entonces ahí están en un limbo porque al final la gente no se puede salir corriendo de sus casas, tiene que vivir en algún lado. Entonces esa industria queda ahí como en un sándwich y tiene que descifrar qué va a hacer. Ahora hay unas, llamémoslo, menos afortunadas, que son claramente los que van a tener que acogerse a la reinvención, que es el oil and gas, el petróleo a 18 o 20 dólares. Obviamente ya de por sí está haciendo que tengan un momento difícil. El entretenimiento fuera de casa, pues la gente con este temor a contagiarse no está pensando en irse a juntar con muchas personas. La movilidad, pues se ha reducido. Hablaba con gente en la industria de los taxis y está por menos de la mitad, un 50%. Lo mismo estamos viendo con el transporte público. El turismo ni se diga y eso jala a las aerolíneas. Todos aquellos que importaban productos de la China, pues tienen eso parado, claramente. Y asimismo, si la vivienda empieza a contraerse, pues la construcción también, y más aún los proyectos que ya venían andando, que tuvieron que parar de un momento a otro. La industria aeroespacial también, no es el momento de hacer grandes inversiones los gobiernos ahí porque saben que tienen que gastarse su dinero primero viendo cómo subsidian a la gente. Autopartes, minería y centros comerciales, claramente. Entonces ahí tengo como un pequeño panorama. Este es el panorama. Esto es lo que probablemente ustedes van a encontrar si se ponen a estudiar juiciosos los diarios económicos de sus países. Acá en Colombia, en Perú, van a encontrar esta radiografía. Pero miren que el título que les pongo es precisamente para lo que sigue, y es cómo nos vamos a renovar, porque no podemos quedarnos ahí con esa foto y esperando que esto pase y pensando que el dolor no es para mí. No, hay que renovarnos. Y si no nos renovamos ahora, no lo vamos a hacer nunca, nunca. Y hay industrias que a pesar de estos golpes, estoy viendo y me preocupan porque estoy viendo que ni así se quieren reinventar, que ya van destinados a la muerte y no lo quieren hacer. Por eso es que
les quiero transmitir un mensaje, y es que no necesitas una crisis para entender y demostrarte que aplicar una fórmula estándar para realizar una transformación, en el mejor de los casos es ineficaz y en el peor de los casos es peligroso. O sea, la gente que está pensando de, venga, yo he hecho una chismoseadita, a ver qué están haciendo los otros y yo empiezo a hacer lo mismo, en realidad puede que superen la crisis, pero seguramente estarán condenados al cementerio empresarial en la próxima década. Y ahí entramos a ver ejemplos. Ejemplos hay muchos. No tuvieron crisis, pero les pasó lo mismo. No vieron lo que necesitaba el mercado. Nokia, Blockbuster, Kodak, BlackBerry, fueron empresas líderes en el mercado, pero nuevos competidores y el dinamismo del mercado los llevó a perder su posición que habían construido. Entonces, pues, no necesariamente por la crisis algunos se vayan a quebrar, algunos ya se habían quebrado. Van a sobrevivir aquellos que vean el mundo diferente, aquellos que empiecen a entender el cliente. Por eso me encanta esta foto. A veces se demoran un poquito en entenderla, pero básicamente son las personas haciendo fila para comprar el nuevo iPhone o la nueva tablet de Apple. Uno dice, wow, pero ¿cómo hay gente que va y se hace una fila y se va a acampar durante días, aguantando lluvia y frío en Estados Unidos para comprarse simplemente un celular? Yo creo que el mensaje aquí es que definitivamente esta marca logró cautivar y llegarle a los clientes con algo que verdaderamente necesitaba. El otro día daba una conferencia acá en un banco en Colombia y cuando mostré esta foto, yo decía, ¿a ustedes en el banco les pasa algo así? Que la gente venga y haga una fila y se moje por la emoción que tienen de venir a abrir un producto con el banco. Y se reían y me decían, sí, claro, cuando le pagamos la pensión a los viejitos. Yo no sabía si me daba risa, me daba rabia. En el fondo hay algún viejito que es verdad, quiere ir a tomar tinto con los amigos y pues se le podría de pronto tener ahí una cafetera, ¿no? Y atenderlo bien para que no saque su dinero de ese banco, pero la realidad es que el 80-90% de la población no disfruta viviendo este tipo de sensaciones y experiencias por parte de sus empresas. Y esto ya va a quedar demostrado que esto ya no se va a permitir. En el futuro post-COVID, que llamamos y denominamos nuestra curva del COVID Innovation, no se va a permitir que el día de mañana las empresas se puedan dar el lujo de tratar así a los clientes. Entonces les tengo un par de herramientas, por ejemplo, lo que yo llamo el test de la renovación estratégica, que aplica ahora y ya estaba aplicando antes de esto. Y esta es una de las herramientas que más me gusta entender en el mundo de la estrategia. Hubiera podido traer decenas, pero quise traer un par que creo que son las que más nos pueden servir en estos momentos de crisis, porque aquí necesitamos mucha acción, mucha claridad y ejecución. No podemos como aplicar algunas herramientas de la estrategia que son más lentas y sirven para hacer un business plan a 5 años. No, aquí necesitamos herramientas rápidas. La primera pregunta, muy sencilla, ¿tu negocio depende de negocios en vía de maduración? Como le pasó a BlackBerry, que dijo, ay, tengo un negocio grandísimo, espectacular, pero ya estaba maduro y venía WhatsApp con otras funcionalidades y con la capacidad de interactuar con otros celulares y otros sistemas y literalmente lo mandó al cementerio en cuestión de un par de meses. La segunda pregunta, ¿hay una amenaza directa a su principal fuente de ingresos, como les pasó a los periódicos? Que dijeron, bueno, pero Internet, ¿qué tiene que ver con el mundo de las noticias? Mucho, porque el periódico vivía de pautar y resulta que ahora el mayor promotor de pauta en el mundo es Google. Entonces, hay que entender, en realidad, si hay una amenaza y no estamos viendo en nuestra fuente de ingresos. Tercero, tu oportunidad o amenaza se encuentra fuera de tu mercado principal, como le pasó a Nokia, que no vio venir a los smartphones, que pensaron que, no, pero pues Apple hace iPods, a computadores, pero ellos no hacen celulares. Pues resulta que ya tenía algo más agradable para los clientes, que era la música y un montón de capacidades, y hacer el celular era lo de menos. Y también le dieron un golpe muy fuerte a Nokia. Y por último, las nuevas formas de hacer negocios son una amenaza para tus capacidades.
Está pasando ahora con los niños. Ese Nintendo que era la moda ya, todos empiezan a tener juegos directamente desde sus celulares inteligentes y sus tablets. Entonces, hay que entender quiénes son esos nuevos competidores. Una segunda herramienta que les quiero dejar es el tema de la innovación en la base de la pirámide. Yo soy consciente que en América Latina no estamos preocupados porque falle la industria aeroespacial. Por lo tanto, quiero que pensemos entonces cómo innovamos y de manera muy sencilla que todos lo podamos hacer en personas y en segmentos que son los que al final de cuentas componen el 70%, 80% de nuestra población. Y es lo que yo llamo la innovación en la base de la pirámide, donde lo primero que tienes que hacer es ver si tu producto ahora te lo pueden pagar. ¿Es comprable? ¿Cómo me reinvento? Como hacen esos Procter & Gamble que cogen el champú que vale $100 y lo convierten en un sobrecito de $3, pero está en todas las tiendas. Eso es que la gente lo pueda comprar. Buscar nuevos esquemas de pricing para que la gente te pueda pagar algo que quizás no está pudiendo. Segundo, acceptability o aceptabilidad. Hay personas que probablemente ese champú que ven en una zona donde te venden el tarro de $100, cuando lo vean en sus tiendas va a tener un choque social, cultural. Hay que buscar la forma de que no se sientan invadidas con eso. Lo tercero, availability. No saco nada produciéndolo a $2, pero si no tengo una cadena logística renovada para llegar allá. Y por último, awareness. Tengo que tener la publicidad correcta para el mercado correcto. Esas dos herramientas las quería compartir con ustedes para que sea, digamos, un poquito de inspiración para empezar a hacer esa curva de inflexión, que recuerden acá en la innovación o el COVID Innovation, no queremos aplanar la curva, queremos es exponenciar la curva, ¿vale? Entonces, no se trata de copiar, no se trata de copiar, ojo, aquí muchos estoy viendo que, uy, como aquel está haciendo más domicilios, yo hago más domicilios. No, aquí se trata de aprovechar la crisis para romper el status quo y traer propuestas de valor centradas en el cliente. Entender que al final de cuentas, por el hecho de venir haciendo las cosas mal, no quiere decir que las tengamos que seguir haciendo mal el resto de la vida. Como decía Jack Welch, el gerente general de GE durante muchos años, cuando vas a la casa de tu abuela encuentras lámparas, floreros y un montón de cosas, dices, ¿y eso por qué está ahí? Y la gente te dice, pues porque ahí ha estado toda la vida. Pues es el momento de romper el status quo y pensar en el cliente y pensar si no puedes eliminar toda la basura que tu empresa no ha sacado durante las últimas décadas, pues este es el momento de sacarlos. Y les pongo un ejemplo muy sencillo con lo que yo hice. Yo tengo una fintech que hacemos créditos digitales, créditos de $100 a 30 días. Pues resulta que teníamos un modelo completamente digital y nos anticipamos al mercado y lo sacamos hace 6 meses. Y resulta que la mayoría de las empresas dijeron, no, a mí que el empleado me traiga el papelito con sangre, huella, firma, para yo poder asegurarme de que te voy a reembolsar esa plata. Y yo decía, esto es absurdo, es la edad de piedra. Pero resulta que ellos estaban acostumbrados a trabajar así. ¿Qué pasa ahora cuando toda su planta está encerrada en la casa y siguen necesitando esos $100 para poder comer en muchos casos y mantener un núcleo familiar? Oye, ¿podríamos implementar tu modelo digital? Claro, por supuesto, ya está listo. Y ese modelo digital pues está permitiendo hacer algo que pues no existía en el mercado. Esa digitalización de esos descuentos por nómina no existía y es una innovación que sacamos en 2 semanas. Llevamos 2 semanas desde esta crisis y lo que nos va a servir para esa exponencialidad que les hablaba ahorita va a ser inmensamente importante. Para cerrar ese punto, incluso les digo, recuerden, no es copiar, es romper el status quo. De pronto lo puedes romper hasta de una forma más sencilla, sin tener que pensar en tanta tecnología. No lo creo. Creo que esto nos enseña que tenemos que digitalizarnos. Pero lo importante es romper el status quo centrado en el cliente. Y mira que esto no es nuevo. Leyendo por ahí frases de la guerra, porque quise traer algún componente de la guerra, porque tenemos que estar acá casi que en modo alerta de guerra. Y decía Mao Zedong, nunca leí tratados de estrategia cuando peleábamos. No llevábamos libros. Estábamos con la mente resolviendo problemas. Otro que decía por acá, experto en guerra, muchos mártires perdieron porque están pensando que harían otros grandes guerreros. Conclusión, acá el mensaje es, no se queden sentados ahí mirando
qué está haciendo su competencia para resolver la crisis. Resuélvanla ustedes mismos. Miren ustedes mismos dónde podrían encontrar propuestas de valor, absorban ese dolor que tienen, quítense esa piel y empiecen de una vez por todas a atacar esas nuevas propuestas de valor. Casos de éxito. En 2 semanas, quiero contarles algo que me ha sorprendido. Hay unos que creo que están absorbiendo muy bien esta crisis. No les puse el nombre de la empresa porque algunos la repiten diferentes empresas. Unas son aquí y otras son en otros países. Voy a empezar con una que ni siquiera fue en esta crisis. Resulta que el banco más importante que quedaba en la zona afectada por el huracán Katrina quedó devastado. Inclusive los dólares quedaron metidos en una bóveda completamente húmedos. Y cuando salieron de la crisis, el gerente del banco dijo, vamos todos los empleados, vamos a planchar uno a uno estos billetes y vamos a salir a prestarlos porque la gente los necesita. Cuando salieron a prestarlos con una silla prácticamente de plástico en la puerta del banco, tenían una hoja y un papel, no tenían un sistema ni un supercomputador. Por eso les digo que es que no todo es, al final de cuentas, de ver cómo el otro está hiperdigitalizándose. Es de encontrar soluciones para el cliente a través de esta crisis. ¿Y qué pasó? Prestaron y el 97% de las personas pagaron. Prestaron 45 millones de dólares y todo el dinero regresó rápidamente a las personas. ¿Por qué? Porque crearon confianza. Encontraron algo que había en el dolor de esa otra persona que generaba una buena propuesta de valor. Otras empresas, fintechs, ya les conté lo que está pasando en mi caso. Llegamos a una milla inalcanzable para los bancos no le prestan al reportado, etcétera. Llegamos a un sitio donde nadie más llega. Telemedicina, tan solo en Colombia he visto más de 10 que se han formado en 3 semanas. Y lo más bonito, empiezan a salir otras telemedicinas con asistencias psicológicas. Entonces, eso que pensábamos que es que tocaba hacer una serie de visitas al médico, al psicólogo, con contacto, estamos viendo que se puede en algunos casos mitigar digitalmente. Incluso aquí la puse en 2 etapas, porque lo que está claro es que el impacto que vamos a tener con estos niños hiperdigitalizados, que ya de por sí eran difíciles de manejar porque todos estaban pegados de un celular o de un computador, a la vuelta de 2 años, cuando estén en una vida normal, pues dirán, no, pero ¿para qué una novia? Si la novia puedo yo hablar con ella por el WhatsApp. O ¿para qué un amigo? Si más chévere si me conecto y juego algún videojuego con él en línea. Entonces, creo que el tema de las asistencias, tanto médicas como psicológicas, están generando un boom muy interesante. Atención domiciliaria. Además, porque la atención domiciliaria, sin duda, en lo que llaman la intervención vertical, va a ser fundamental, porque si queremos aislar esas personas mayores que son débiles ante esta crisis, esta enfermedad, pues cómo las vamos a llevar de manera segura a algún lado, hasta incluso hacer compras, porque es que no sacamos nada aislándola, pero después sale sin tapabocas y se queda 2 horas feliz en un supermercado porque es el único momento de esparcimiento. Entonces, ahí es donde hay que hacer intervenciones verticales y entra, por ejemplo, la atención domiciliaria a jugar un gran papel. La medicina prepagada, pero para la base de la pirámide, donde por 5 o 10 dólares una persona ya entendió la importancia de estar protegido y que por lo menos pueda ir a un hospital a que lo atiendan de coronavirus. Los gimnasios están reinventándose porque pues nadie va a ir ni nadie está yendo, entonces te están llevando las máquinas a domicilio a tu casa para que tú armes tu gimnasio en casa. Los call centers entendieron que, oye, yo tenía infraestructura para 10, 15, 20, 30 mil personas, veo que no hace falta. Le tengo una buena conexión a internet y un buen computador a la persona en su casa, buenos sistemas para medirlo y la persona está trabajando exactamente igual. ¿Cuánto estaba gastando en propiedad raíz? Turismo y entretenimiento en casa, obviamente. Entonces empezamos a ver cosas que quizás nunca se nos hubiera ocurrido entrar a un museo en Rusia y ahora lo estamos viendo por internet. Venta por catálogo, me llamó la atención. Todos estos ejemplos que les estoy contando son reales y están sucediendo. Venta por catálogo cuando los apagaron a estas personas que además todos trabajaban a través de un call center para poder vender productos que después iba a ir una persona con su venta por catálogo. Nos dimos cuenta que ahora se reinventaron a un portafolio, un kit de artículos, llamémoslos esenciales, con jabón, con alcohol,
y están pudiendo algunas de estas personas mantener su sustento. La industria alimenticia, llevando sus modelos de ventas a call centers. Algunas empresas en Colombia pasaron de tener un montón de vendedores en calle a tener call centers en sus casas, o sea, doble reinvención en modelos de negocio, 6,000 personas vendiendo desde un call center y atendido por el tendero de barrio que antes estaba totalmente desconectado de esa cadena con este superproductor de alimentos. Transporte, como les contaba ahorita, golf en casa, me llamó la atención, una empresa que básicamente te envía y te deja todo listo para que tengas la forma de practicar golf en casa. Y algunas textileras, como les decía, reinventándose para temas hospitalarios. Voy a cerrar y desafortunadamente pregunto, estos 3 minutos hago el cierre y a mí me gusta siempre en mis recorridos de innovación, de modelos de negocios, incluso de estrategia, hablar de un tema es los líderes. Porque todo lo que hablamos de aquí hacia atrás, al final de cuentas, si no se vuelven grandes ejecutores, pues literalmente lo que va a pasar es que la estrategia o la innovación es filosofía, es letra muerta. Y aquí empiezo con una frase de Napoleón: un mal general es mejor que 2 buenos. Alguien tiene que tomar el norte de estos barcos. Y acá este liderazgo lo enfoco muchísimo en las empresas. Traigo algunas anécdotas y una recopilación de puntos importantes de lo que pensaban los grandes militares, pero enfoquémoslo y a algunos les di conclusiones empresariales. Hay que tener la tropa en torno a la causa. Hay que tener su estómago lleno. O sea, esa tranquilidad de que a pesar de la crisis se está haciendo todo lo posible para mantener sus puestos de trabajo y así la mesa con comida en sus casas. Estar al frente y liderar con ese ejemplo y estar encima de los problemas. Concentrar su chi, como llamaban los chinos, es esa energía física y psicológica. Y ojo, porque cuando hablaban de esto decían, cuidado, porque ese es el secreto de, según los chinos, para su crecimiento, pero lo conectaban con el ocio y decían, si tu tropa cae en el truco o la trampa del ocio, las vas a llenar de dudas y va a sobresalir su egoísmo y al final no vas a alcanzar tu objetivo como empresa. Pero ojo, porque este chi tiene un mix, no es ni mucho ni poco. Y acá lo conecto con lo que estamos viviendo en el mundo de los recursos humanos. A pesar de que creemos que trabajar en casa es fácil, estamos viendo una explosión de burnouts. Tengo gente que me llama y me dice, llevo 15 días durmiendo 3 horas, porque el nivel de productividad que me ha tocado tener para transformar una empresa de 15,000 empleados a 7,000 y todos desde la casa es absoluta. Entonces, ojo con esos empleados, no los quemen, que sería muy triste que la gente buena salga quemada y por lo tanto, pues que caigan en la desmotivación. Por otro lado, tenemos transmitir muchas emociones, a pesar de que no nos vemos, hay que entender que la gente se motiva más con las emociones que con la razón. Hay que equilibrar la severidad con la benevolencia. Por el hecho de que estén en sus casas no quiere decir que entonces, bueno, pues trabaja como puedas, haz las cosas como puedas. No, hay que mantener el ritmo. No te puedes exceder porque el autoritario que se excede genera resentimiento y el benevolente que se relaja permite que aflore el egoísmo natural del ser humano. Tienes que generar un mito de grupo. Claro, vamos a salir adelante de esta y vamos a salir fortalecidos y creérselo. Y por último, pues, como decían ellos, implacable con los quejumbrosos. Cierro la presentación con una imagen que probablemente no vean, porque además la tomaron por ahí en una clase con un celular, pero me gusta ponerla porque me encanta el ejemplo que nos transmite esta niña. Es una niña humilde que sale los domingos a vender Gatorade en la ciclovía en Bogotá. En Bogotá pues cierran muchas calles para que la gente vaya a montar bicicleta o patinar o lo que quieras. Y resulta que obviamente pues la gente necesita hidratarse. Y hay mucha gente que te vende agua, jugos, Gatorade. Pues resulta que esta niña, si pudiéramos leer, ahí diría, te vendo Gatorade con Wi-Fi gratis. Qué capacidad de innovación, ¿eh? Y esto no es ahora en la crisis, obviamente, esto es viejo. Pero cuando me mostraron esto me impactó por la capacidad que podemos encontrar en todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gastón. Gracias por tu exposición, por tu tiempo. Vamos a invitar a los asistentes a que encuentren el botón, la opción de levantar mano para hacer alguna pregunta, si es que tienen, o escribirla directamente en el box de mensajes abajo. Si alguien tiene alguna pregunta para Gastón, la puede levantar la mano directamente o escribirla debajo. Hay quienes me están preguntando si vamos a tener la grabación, si la vamos a estar compartiendo. Pueden también ir prendiendo sus cámaras para que el profesor los pueda ir viendo, para que puedan ir comentando sus preguntas también. Veo muy activo el chat, pero no sé si... Ah, bueno, por aquí empiezan a salir algunas preguntas. O no se animan o quedó todo claro. Hola. Hola. Sí, Anthony, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches, Gastón. Buenas noches. Hola, ¿cómo Gracias estás? por la exposición, bastante precisa. Te comento que aquí en el Perú estamos pasando por una situación bastante difícil respecto al sector educación, especialmente en educación básica. Hablamos de colegios, inicial, primaria, secundaria, ya que la cuarentena nos tomó a la gran mayoría de instituciones educativas por sorpresa. Entonces, estamos pasando por un periodo de transformación digital obligatoria, diría, ¿no? Entonces, a diferencia de las universidades, en donde los componentes virtuales son bastante intensos y ya llevan varios años de presencia y de investigación y de implementación, en las instituciones educativas, específicamente en los colegios, es, es un reto en realidad. Y es un reto desde dos frentes. El frente del estudiante, que tenemos que ver con niños, y veo en algunas cámaras niños pasando por atrás, mis hijos también dan vueltas por aquí, o sea, no es tan sencillo. Nosotros seguimos trabajando y nuestros hijos están también en casa y hacemos de maestros y hacemos de padres y hacemos de trabajadores también, y representa para la casa, más el estrés natural de estar encerrados, representa un reto bastante intenso. Por otro lado, para la institución educativa, que debe implementar todo esto y capacitar docentes de manera remota, de manera obligatoria, acelerada, también representa un reto bastante importante. Y uno de los puntos que considero más importantes y más sobresalientes es la confianza que aún no hemos conseguido, diría, en todos los padres respecto a la educación remota, con componentes virtuales y con recuperaciones posteriores, especialmente en el sector de educación. Hay un esfuerzo muy grande del gobierno para que se haga, para que se pueda satisfacer esto. Sin embargo, hay bastante duda todavía, mucha diría, incertidumbre respecto a lo que va a pasar después. Y es por eso también que a muchos padres de familia les está costando un poco confiar en sus instituciones, ¿no? Es cierto de que nuestra vida no va a volver a ser la misma. Después hay un pre-coronavirus, un post-coronavirus, no vamos a volver a tener una vida como la que teníamos antes, y demanda que todos nos pongamos en ¿cómo decirlo?, en toda esta movida y esta necesidad de generar un cambio en las instituciones para que podamos adaptarnos nuevamente. Justamente ahí, cuando hablabas de que en educación no seríamos un punto muy golpeado, te diría que somos un punto que tiene bastante potencial, pero que requiere una interacción muy dinámica entre todas las partes que lo componen: instituciones educativas, el mismo gobierno, usuarios y padres de familia en las instituciones educativas básicas. Eso era, Gastón. Muchísimas gracias por tu información. Excelente la conferencia. Gracias. Gracias a ti. Coincido completamente con lo que estás diciendo, y cuando hablo con todas las mamás que en algún momento que tienes que trabajar con ellas y les ves el desgaste porque muchas de ellas tenían quien les hiciera las labores del hogar, y adicionalmente ahora les toca labor de hogar, de trabajo y de hijo. Por eso te digo que el nivel de exigencia que estamos viviendo es mucho más alto, a pesar de que la gente cree que es más bajo porque estamos en la casa. Mentira, es mucho más alto.
Bien, muchas gracias, Anthony. Para seguir un poco el orden y respetar a los compañeros que están haciendo preguntas, vamos a darle la palabra a Martín, que tiene la mano levantada. Martín, puedes activar tu micrófono y realizar directamente la pregunta, por favor. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches. Martín Martín, un Montese, gusto. acá, ¿cómo estás? Un gusto, acá de Lima, Perú. Quería solamente un favor que expliques un poquito más la diapositiva de la potencia del miedo. Por favor, muchas gracias y excelente presentación. A ti, gracias por acompañarnos. Mira, el mensaje es el siguiente. Yo básicamente lo que quiero transmitirles es que así como tenemos una curva del COVID que queremos aplanar, aquí queremos es generar una curva que se vuelva exponencial gracias a la innovación. Pero ese punto de inflexión donde empezamos a crecer exponencialmente, ojalá de la mano de la innovación, tiene que venir de algo muy humano. Tenemos que entender que los negocios al final son ciencias humanas. La gente cree que los negocios son grandes corporaciones haciendo transacciones. No. ¿Por qué muchas veces tú te vas de un banco y te siguen los clientes al banco que vayas? Porque confían en ti. Entonces, los negocios y esa innovación tiene que nacer de nosotros como seres humanos. Y lo que pasa es que haciendo toda esta reflexión, lo que me he dado cuenta es que todavía estamos en la primera etapa, todavía no hemos disparado esa innovación, estamos empezando como a absorber un puño y todavía como que nos creemos que es que yo voy a poder con todo. Yo creo que hay que entender el enemigo que estamos enfrentando, que hay que entender el miedo, porque el miedo es la principal fuente de inspiración para poder encontrar esos puntos de innovación. Por ahí leía un artículo muy interesante, alguien que decía, oye, y cuando estén en el espacio, pues ¿por qué todo no lo hacemos a través de robots e inteligencia artificial? Y por allá alguien en la NASA decía, no, porque es que solamente el que siente miedo, como lo puede sentir un astronauta cuando está allá, puede tomar ciertas decisiones y puede llevar esto a un nivel muy diferente al que de pronto simplemente lo puede llevar un robot que va y viene. Entonces, acá la invitación, y no sé si estoy respondiendo tu pregunta, es a que dejemos entrar el miedo, pero el miedo no para que nos abrume y nos tumbe, sino para entender finalmente que esto va para largo, que esto es una maratón, esto va a cambiar nuestras vidas por completo y que mejor empecemos a pensar en el largo plazo, que empecemos a usar ese miedo como fuente de transformación, no como ahora que estamos corriendo y creemos que como son 15 días yo lo puedo hacer todo por el WhatsApp, yo lo puedo hacer todo por las cámaras. No, hay que empezar a pensar en que vamos a salir de esto y hay que empezar a pensar cómo al salir de esto tenemos que generar propuestas de valor centradas en el cliente que nos permitan de alguna manera agarrarnos de lo físico, porque como les contaba, alguien salió de la crisis en un banco después del Katrina a través de planchar papeles a mano, o de lo digital, como estamos viendo que en muchas organizaciones ya no harán falta ni siquiera oficinas. Es ese mix, pero ese mix, el miedo es lo que yo quiero que vean como ese punto donde hay que darle la bienvenida, digerirlo y que a partir de ahí pensemos en el largo plazo, de pronto con algunas de las herramientas que les he dado del test de la renovación de estrategia y la innovación en la base de la pirámide para empezar a mirar hacia dónde vamos después de esta crisis. Bien, muchas gracias. Vamos a Gracias. seguir con Agustín Carrión, que dejó una pregunta en el chat. No sé si Agustín, tú te animas a leerla o quieres que la leamos nosotros. Si no, Léele tú, por favor. dice, en escenarios de crisis la innovación es suficiente tomando en cuenta de la contracción económica con limitación de gasto. Entiendo tu pregunta, entiendo de pronto, no sé desde qué ángulo la transmites, puede venir con preocupación, con dolor. Yo me levanto con la misma pregunta todos los días. Yo soy una fintech, ¿vale? Yo tengo que conseguir dinero para podérselo prestar esos $100 a la persona que vive en la base de la pirámide. Y resulta que ahora que veo que el gobierno supuestamente inyecta billones y billones, a los únicos que no nos permite hacer uso de esos fondos es a nosotros, sino que decide ir a través de los bancos de primer piso, que obviamente no están interesados en inyectar ese capital en el mercado
mercado porque les da miedo que esto siga creciendo y después también se los arrastre a ellos. Entonces, claramente estamos viviendo unos retos grandísimos y lo que te invito es a no pensar en lo que hagan ellos, porque si nos quedamos esperando a que el gobierno nos ayude, si nos quedamos esperando a que otras industrias más grandes empiecen a jalonar el empleo, en que si nos quedamos esperando en que no me echen del trabajo, pues claramente no vamos a poder reinventarnos. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Si el país cada vez va peor, si se acaba el dinero, si esto se extiende por años, pues podríamos vernos aún más afectados. Pero la invitación en esta charla no es a eso, es a que entendamos que esto ha pasado y va a pasar. Y ni Dios lo quiera, con alguno de nosotros de por medio padeciendo esto, ojalá que no, pero es una realidad y vamos a salir de esto. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es en cómo de una vez yo me lleno de herramientas para salir adelante y no espero que ni el gobierno, ni las otras industrias, ni los que generan las políticas públicas me ayuden a salir de esto porque no. Entonces, la pregunta yo creo que es difícil, claro, muy difícil, pero ni me la quiero plantear porque en el fondo no sé qué saco dependiendo de ellos. Claramente que uno puede hacerlo y uno puede presionar y uno puede levantar la mano, pero si te quedas esperando en este momento, en estos 2, 3 meses, a que el gobierno te cambie una política pública para sacar adelante tu empresa, quizás es muy tarde. Bien, muchas gracias. Pedro Cotera desde Perú nos dice, ¿dónde calificarías el sector de consultoría? Clasificarías, perdón. Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, ¿dónde clasificarías el sector de consultorías? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis lo primero que contraen las empresas son los gastos. Esos gasticos que obviamente empieza uno a proteger lo más sensible, que son los empleados, pero empiezas a escalar y empiezas ahí en adelante a encontrar un montón de cosas que tú dices, puedo sobrevivir sin esto. O sea, para muchas empresas la consultoría es vista como para los que nos gusta ir al club. Oye, qué rico poder ir al club los domingos porque me gusta el golf. Sí, pero resulta que hoy en día o como o juego golf. Pues no, pues qué pena, pero golf para otro momento. Sí, pero es que te va a ayudar para hacer nuevos negocios. Entonces, el truco, ¿dónde está? El truco está en demostrar que la consultoría genera tanto valor, que tu consultoría es tan importante para esa empresa que a pesar de la crisis es tan indispensable como la comida. O sea, que es tan indispensable como la gente que ellos están protegiendo. Y aquí te toca innovar. La innovación te invita a eso. ¿Innovar cómo? ¿Cómo vas a cobrar de una forma diferente? De pronto vas a tener que cambiar lo que cobrabas antes por una consultoría mientras esto se acomoda y cobrarlo de una forma diferente. De pronto, ¿por qué? Porque la puedes hacer más corta, porque la puedes hacer digital, porque en realidad te estás ahorrando otros gastos de representación, por 1000 cosas, o porque eres de verdad tan buen consultor que logra meterse en las tripas de estos problemas, en la crisis que todos necesitamos y logras traer soluciones que para ellos quizás van a ser el salvavidas para salir adelante. Entonces, si tú me dices así, ¿cuál será básicamente la reacción de las empresas frente a la consultoría? Pues depende en qué tipo de consultoría, pero muy probablemente será uno de esos sectores que quieran cortar. Dime tú, por ejemplo, qué estarán viviendo los headhunters sabiendo que muchas empresas ahora saben que no van a contratar gente. Entonces, depende en qué área de la consultoría, pero ahí es donde está lo que estamos hablando, esa reinvención para demostrar que tú generas igual o más valor independientemente del lugar donde estés. Y si te toca reinventarte como consultor en nuevas áreas, pues te toca. Bien. Vamos a seguir con las preguntas, que tenemos varias. Silvia Gárate, que tiene la mano levantada, le damos la palabra. Activamos tu micrófono. Buenas tardes, Gastón, Fernanda, gracias por este espacio, ¿no? He estado revisando más o menos, prestando atención a los ejes básicamente de la reactivación
Y bueno, lo que estamos pensando todos, creo, a partir de que tú nos has señalado y venimos repensando, es la definición de estrategias que son necesarias en estos momentos, ¿no? Trabajo vinculado a temas de emprendimientos y a temas de empleabilidad. Y la pregunta es esa, ¿no? Si bien se está pensando, el Estado, soy del Perú, está dando, supuestamente, está apalancando recursos, pero son para los sectores formales, para las micro y pequeñas empresas y tampoco para la totalidad, ¿no? Porque ahí están los niveles que tú señalabas de acceso a este financiamiento o este apoyo financiero. Mi pregunta es, sabiendo que Latinoamérica tiene un fuerte componente de informalidad y gran parte de los emprendimientos están ubicados en ese sector, puedo señalar algunos ejes. ¿Qué elementos más se podría trabajar, aparte de los ejes que ha señalado, fundamentalmente en estos sectores? O cómo ve la tendencia, ¿no? Unos dicen que es muy crítica, que van a desaparecer. ¿Podrías hablar un poquito más duro, que me cuesta mucho seguirte la pregunta? Bueno, lo que quería mi opinión es sobre las tendencias de estos emprendimientos, dado que una gran parte de la economía es informal y muchas de ellas están ubicadas en ese sector, ¿no? Unos hablan de que van a desaparecer si no se formalizan, porque en estos momentos el Estado apoya a los sectores formales, ¿no? Y buena parte de los emprendimientos tienen del día a día el ingreso. Entonces, lo que quería recoger de ti es una opinión, cómo estás viendo la tendencia de estos emprendimientos que casi están de la micro hacia abajo, ¿no? En la base de la pirámide. Bueno, a ver, lo primero es que aquí no hay como una talla para todas las personas. O sea, hay personas digamos, en la informalidad que están desde, como les decía, vender aguacates en la esquina, como una persona natural que es el mejor asesor tributario del país y por lo tanto trabaja sin estar vinculado a ninguna firma y sigue siendo un independiente, ¿vale? Entonces, depende en qué industria estás. Yo creo que me conecto un poco a lo que le contesté a tu compañero pasado. Depende cómo te reinventes y vuelve y juega. No hay que salir corriendo, como me decías ahorita, hay gente que dice que hay que formalizarse o hay gente que dice que vamos a desaparecer. Yo creo que el mensaje antes de caer en ese pánico, porque una cosa es el miedo con respeto y otra cosa es correr por ahí como dice por ahí un video, como pollo sin cabeza, porque no vas a llegar a ningún lado. Lo que hay que hacer un poco es entender dónde encuentras nuevas oportunidades y probablemente si estás en una de esas industrias que está más afectada, pues te tocará hacer un esfuerzo muy grande por reinventar tu modelo de negocios o incluso, ¿por qué no?, modificarte a otro, pero no hay, digamos, una receta para todos los emprendedores. Vuelve y juega. El sector del gobierno, coincido contigo. El tema de la forma como está dando financiación hasta ahora es muy precaria, porque, hombre, a las personas que ya les dio dinero o las que ya ven que tienen propiedades para responder por un crédito, pues le siguen de pronto prestando plata. Lo he visto. A las grandes empresas que tienen línea de crédito también. Pero ¿qué pasa con esa pyme que literalmente vive con la caja para pagar 2 o 3 empleados y para comer y para ahorrar un poquitito? Pues claramente no sobrevivirá mucho tiempo. Por eso es que el llamado es a pensar rápido, a tomar medidas rápidas, pero sin desesperación y mirando un poco a largo plazo, mirando un poco en que esto no va a durar para siempre y entender más bien el mercado para ver dónde encuentras nuevas oportunidades. Perfecto, vamos a dar lugar a Fernando Rodríguez, que tiene la mano levantada. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, ahí está bien. Sí, perfecto. Y bueno, tenía una pregunta y a la vez una observación respecto al tema de las conclusiones de este nuevo escenario de oportunidades que nos brinda esos nuevos modelos de negocio, nuevas ideas. Estaríamos hablando entonces de una etapa, un nuevo capítulo en donde deberíamos tener esto o estar preparados para un escenario un poco más austero respecto a ingresos, es decir, a un tema de márgenes más reducidos, una estructura de negocio más compacta, porque si bien existen nuevas ideas o una tendencia hacia temas a lo digital, por el tema de la no exposición, quizás estamos hablando ya de competir también con otros sustitutos digitales y entonces en esa parte siento que
existiría más bien esto, entre las competencias de distintas ofertas, una reducción, digamos, de ese ingreso anterior que antes era próspero o grande a uno un poco más reducido? Pues a ver, aquí volvemos un poquito a lo mismo. No hay una camisa de la misma talla para todos. Pero lo que sí está claro es que, y eso está supremamente comprobado en todas las crisis, es que en las crisis hay una cosa que se llama cash is king. Eso quiere decir que el que logre cuidar su caja durante el mayor tiempo posible, pues de pronto tendrá un poco más de probabilidad de sobrevivir. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es el primer puño que uno debe devolver cuando llegó la crisis, es el cuidado de la caja. El cuidado de la caja sí implica lo que tú dices de reducir costos. Calcula bien hasta dónde te alcanzan, calcula bien en qué, porque pues hay cosas que no puedes reducir del todo porque matas tu negocio, pero hay muchas cosas que seguramente vas a encontrar que eran cosas, un lujo. Yo, por ejemplo, tenía una oficina donde tenía mis 10 empleados y era un cowork. Lo primero que hice fue llamar y cambiarlo por un cowork digital, donde literalmente ahora lo único que tengo es una recepción de llamadas, una recepción de correspondencias, y el día que pueda volver, puedo ir a usar un escritorio 2 horas. Entonces, para mí eso era un lujo. Mi operación sigue igual, mis colaboradores están en casa trabajando igual o más motivados, por lo tanto, pues enfoqué más mi esfuerzo en aprender a trabajar digital con ellos, pero ese tipo de cosas se anularon inmediatamente. Entonces, sí hay una época de reducción de costos, pero hay que entender en qué lo vas a reducir, porque tampoco puedo reducir, por decir algo, en tecnología para mi plataforma de créditos, porque entonces, si yo no tengo tecnología para prestar dinero, pues entonces es como que se me acaba la materia prima para poder trabajar. Es como si se me acabara la plata que estoy prestando. Entonces, hay que revisar con lupa cada uno de esos ítems que componen tus gastos, pero obviamente en donde veas oportunidad tienes que recortar mientras veamos exactamente la magnitud de esta crisis que seguramente apenas comienza. Bien, muchas gracias. Voy a terminar con la última pregunta. Hay muchas más, pero por el tiempo también queremos respetar los tiempos de Gastón. Viene de Delia Ríos. Dice, en Perú estamos con todas las salvaguardas para evitar que se siga propagando el virus. Sin embargo, la curva no baja, más bien está subiendo. Entonces, ¿cómo motivar a la gente para que no se bajone y pueda seguir adelante con los proyectos de mediano y largo plazo? Mira, yo creo que me encanta que haya cerrado esto con esa pregunta. Es una pregunta que encaja perfecto con el último punto, que era el tema de los líderes, y los líderes muy de la manito de los recursos humanos. Si hay un área en las organizaciones que están terminando de absorber ese primer puño que nos dio la crisis, es el manejo de recursos humanos. Dime tú, ¿cómo le explico a una cantidad de personas que están perdiendo su empleo? ¿Cómo le explico a otra cantidad de personas que están en vacaciones? ¿Cómo le explico a otras personas que están en licencia no remunerada? ¿Cómo defino rápidamente a quién voy a necesitar y no voy a necesitar? Entonces, al final de cuentas, empiezas a adelgazar tu empresa y quedas con un grupo, pero seguramente quedas con el grupo más talentoso. O sea, quedas con lo mejor de tu compañía y no puedes darte el lujo de que esas personas, pues probablemente no se van a ir, porque en esta crisis, ¿a dónde se van a ir? Pero tampoco se trata de que estén ahí trabajando desmotivadas, porque entonces, de una forma u otra, la productividad va a bajar. Entonces, tu pregunta es súper importante. Y aquí lo primero que te digo es que pues tienes que tener un sentido de liderazgo total y no puedes dar cosas por hecho, ¿no? Que se levantan y ellos saben qué tienen que hacer. No, no se trata de ir obviamente a presionar lo que no tienes que presionar. Recuerda el último slide donde te dije básicamente que tampoco puedes quemar la gente. Hay gente que está saliendo quemada de esta crisis, gente que está trabajando
literalmente 22 horas al día para poder tener una organización a flote. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a esa persona más de lo que puede dar, más de lo que ya está dando? Entonces, ahí tu inteligencia emocional para medir lo que puse por ahí en un punto, que es ese chi, ese tire y afloje, es fundamental. Pero no puedes tampoco dejar de jalar, porque si dejas a la gente metida en el mundo del ocio, entonces ya como que la gente se va a dispersar. Tienes que tratar de educarte mucho y educar a tus empleados en cómo mantener la mente despejada, en cómo alimentarse bien, en cómo mantener una rutina. Es fundamental que la gente se siga levantando temprano, dándose su baño. Hay gente que entonces dice, bueno, entonces pues no me baño, o bueno, como mal, como cualquier cosa. No, deporte, no puedo hacer deporte en mi casa. Y empiezan a transformar toda su psicología y toda su rutina y se empiezan a convertir en otra persona, que probablemente no es la misma persona eficiente que tenías antes. Tienes que asegurarte que estás monitoreando eso y que les das constantemente esos consejos, que los ayudas. No los estás viendo en la oficina, por lo tanto no sabes si está estresado, si está triste, si está bien, si está mal. Tienes que ir a acompañarlos digitalmente, pero tienes que estar encima de ellos leyendo eso. Por lo tanto, yo creo que el primer consejo, Led, el último slide, hay muchos consejos sobre eso, pero el primer consejo que te digo es muchísimo más. Aquí tú como líder sí que tienes que sacar la garra, ir un paso más adelante y acompañar a tus colaboradores, no 100, sino 200%. Si hay alguien que tiene que quedar desgastado, eres tú y no ellos. Y entenderlos muy bien qué está pasando, llevarlos de la mano durante lo que dure esa crisis. Pero como te digo, ahí hay otros temas importantes, ¿no? ¿Cómo manejas esa digitalización? ¿Cómo tienes que seguir siendo estricto, pero generoso? ¿Cómo tú tienes que ser un líder? ¿Cómo no puede haber varios líderes? Lo que decía en el primer punto a través de Napoleón, porque entonces ahora, claro, todos desde la casa nos volvemos jefes y entonces pues los mismos empleados ahora tienen 10 jefes. Entonces, ¿a quién le hacen caso? ¿Quién llama más? Entonces, ese punto es súper importante y si quieres, pues podemos seguir después hablándolo con gusto ahí, pues mis datos ahí están en la presentación, contáctenme, escríbanme, llámenme, pues cualquier otro consejo que les pueda dar o para los que no alcanzaron a plantear sus preguntas, con muchísimo gusto me comprometo a tratar de evacuarlas en otro espacio. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias por tu tiempo. Al final se animaron y nos extendimos como media hora de preguntas. Quedaron Qué varias bueno. sin hacer, así que bueno, a través de tu correo electrónico que estaba en la presentación y vamos a compartir a todos el video de este webinar a través del mail que dejaron en la ficha de inscripción, así que tranquilos por ese lado. Se las pueden hacer llegar a Gastón. Ahora los vamos a invitar a encender las cámaras para sacar la foto final, que mis compañeros que están apoyando van a estar tomando el capture de todos los participantes. Les agradecemos que enciendan las cámaras. No importa dónde estén, sabemos que estamos todos en casa, así que... Sí, a peinarse, como dicen, tal cual. Se fueron a peinar. Totalmente. Así que tuvimos gente de Ecuador, de varias zonas de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Chile. Bastante diverso el grupo. Qué bueno, me alegra, me alegra. Espero haber aportado un granito de arena y nada, pues péguenle una miradita después con más calma a ver si siguen sacándole jugo a la presentación para que nos Excelente. montemos en esa curva, en esa curva. Acuérdense que la idea es aquí aplanar el COVID y potencializar la innovación, volverla una curva completamente exponencial. Perfecto. Bueno, Gastón, más que agradecerte nuevamente por tu tiempo, la dedicación y bueno, y este espacio que estamos compartiendo entre universidades amigas, así que bueno, muchas gracias. A ti. Gracias a todos Chao. por participar. Gracias. Gracias a todos también por los mensajes, muy amables. Gracias. Aquí los estoy leyendo. Que estén muy bien. Sí.